Sí, tenemos algunos temas médicos y para continuar hablando de temas relacionados casi con la sexualidad, podríamos decir, ¿no? Sí, un poco, porque vamos a hablar de la próstata, ¿no? Es una glándula sexual en última instancia, ¿no? Uh-huh. Sí, mirá, yo antes que vos me hagas alguna pregunta, quisiera hacer una breve introducción porque hay millones de hombres mayores, ¿no es cierto?, de 50 años, que a veces sufren en silencio. Ajá. ¿No es cierto?, los efectos del agrandamiento de la próstata, que generalmente es benigna. Yo creo que en la próstata hay que enfocar 3 problemas que lo vamos a tratar de hacer. Uno es el agrandamiento benigno, que es la hipertrofia prostática benigna. Otra es el cáncer de próstata. Ajá. Y en tercer lugar la prostatitis. Esas son las patologías más frecuentes. La prostatitis es mucho menor que el cáncer y la adenoma de próstata, ¿no es cierto? Y como le decía, mantienen un silencio sobre este agrandamiento de la próstata. Ahora, hay que tener presente que también el agrandamiento puede ser canceroso. Si nosotros ubicamos la próstata, para ir viendo, porque ya vamos haciendo alguna referencia al cáncer. Nosotros ubicamos la próstata. La próstata, después vamos a ver, tiene el tamaño de una nuez, una castaña, ¿no es cierto? Y está rodeada por una cápsula. Generalmente el cáncer asienta en la cápsula, el nódulo, y uno a través de un tacto rectal lo puede tactar, aunque puede haber cáncer que uno no lo tacte. Eso es muy importante tenerlo presente. En cambio, la hipertrofia prostática benigna, ¿no es cierto?, está rodeando a la uretra, no está en la periferia, sino que crece rodeando a la uretra, entonces da determinados síntomas, ¿no es cierto? Pero para ir, y antes que usted me haga otra pregunta, como le decía, el cáncer es muy frecuente, es el segundo en frecuencia después del pulmón en los hombres, y generalmente es un 10, un 20%, y detectado precozmente puede llegar a la curación. Así, pero después vamos a hablar de esto, ¿no? Bien, pero doctor, ¿qué función en sí cumple la próstata? Bueno, ¿no? como dijimos al principio, la próstata es una glándula única, sexual, ¿no es cierto?, que tienen los varones en su aparato genital. Y como le decía, tiene la forma de una nuez, de una castaña, uno la toca, es la consistencia de una molleja y normalmente pesa 20 gramos, más aproximadamente. Después eso va, con los años, va creciendo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? La próstata contribuye con su secreción, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que es una secreción alcalina, cuando uno eyacula, le da cierta alcalinidad a los espermatozoides, lo que permite la supervivencia, la viabilidad de los mismos, y neutraliza la acidez de la parte vaginal y permite la fecundación. Esa, entre otras funciones, y creo que la más importante, ¿no es cierto? Ahora, sí. Por lo que usted refería, doctor, con el transcurrir de los años se va agrandando. Claro, ¿no? se va agrandando, ¿no es cierto? Y interfiere, dificulta la micción, el orinar. Así que, por ejemplo, a los 50 años ya el 20% de los varones ya tienen agrandada, a los 50 años el 20% ya tienen agrandada la próstata. Y a los 70 años ya es el 80% más de los varones que tienen esta hiperplasia prostática benigna. Tanto la hiperplasia como el cáncer marchan por vías diferentes, ¿no? Aunque pueden dar a veces la misma sintomatología. Desgraciadamente, a veces el cáncer de próstata se detecta cuando, digamos así, ya ha dado complicaciones, metástasis. Claro. Le aseguro que es un cáncer que tiene una evolución generalmente lenta. Y a veces uno puede morir con un cáncer de próstata, morirse por otra causa, claro, y detectar a través de una necropsia que existía un cáncer de próstata. Así que mire, pero otras veces no tiene esa evolución y es metastizante, ¿no? Claro. Doctor, y ya para hablar de los síntomas, entonces... Bueno, los síntomas tienen síntomas obstructivos e irritativos, ¿no es cierto? Bueno, entonces usted empieza a orinar con más frecuencia, a veces tiene dificultad para la salida del chorro, eso se llama disuria, ¿no es cierto?, del chorro miccional.
¿no es cierto? Se levanta, orina varias veces, urgencia miccional, se levanta de noche varias veces, se llama nicturia, polaquiuria, tiene ya cuando hay infecciones reiteradas del árbol urinario hay que estar muy atento, porque después vamos a ver, yo le cuento una anécdota cuando quien tiene muchos años, yo estoy recibido en el año 1968, y en aquel tiempo, al tiempo que yo vine acá, le ayudaba al doctor Capelo, que vaya mi recuerdo para él, urólogo de Chacabuco, y bueno, como eran todos se operaban las próstatas, había que hacer operaciones 3-4 horas, a veces muy sangrantes, y hoy las operaciones de próstata son muy limitadas, salvo cuando haya infección urinaria reiterada y va comprometiendo la funcionalidad renal, o usted termina en una retención aguda de orina, ya es tan grande la hipertrofia, no se trató, entonces ahí sí se opera, pero hoy con la medicación que hay, prácticamente esas operaciones que le llevaban y que yo le ayudaba al doctor eran horas, y todos los días había operaciones de ese tipo, ¿no? Así que esa es la signo-sintomatología que a veces, si bien van por vías diferentes, tanto el cáncer como la hipertrofia, a veces tienen los mismos signos y síntomas. Claro. Otra patología de la próstata, la prostatitis, más común en los jóvenes, a veces puede ser una enfermedad de transmisión sexual, entonces hace una prostatitis, o a veces son gérmenes que no corresponden a enfermedades de transmisión sexual, pero dan igual, y ahí hay que tratar con antibióticos y antiinflamatorios, pero no es una patología tan frecuente ahora. Lo más frecuente es la hipertrofia prostática benigna. Bien, y ya, doctor, para ir definiendo cuando tenemos que hacer el diagnóstico, para ver de qué se trata. Problema. Yo lo que quería es, ¿qué pasa? El ser humano se produce, ya que hablábamos del tratamiento, en el ser humano se produce testosterona, que es la hormona, y en menor cantidad hormona femenina, los estrógenos. La testosterona pasa a otra sustancia que se llama dehidrotestosterona, y entonces esa sustancia es una teoría que produce la hipertrofia prostática benigna. Por eso una de las medicaciones que hay, el finasterín, después hay otros, dutasteride, mucho más caro, y el finasterín tiene alta eficacia, impide ese paso de testosterona a dehidrotestosterona, ¿no es cierto? Y entonces la próstata se achica hasta en un 60-70% con estas drogas. Ahora, si usted la deja, vuelve a producirse la hipertrofia, y tenemos la suerte de que no son fácilmente accesibles, reconocidas por la Mutual, no tienen contraindicaciones de ningún tipo, ¿no? Ahora, me decía el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico lo hacemos con la clínica, por la signo-sintomatología que le he dicho, ¿no es cierto? El tacto rectal es muy importante, a veces por el pudor los hombres rehúsan a este estudio, ¿no es cierto? Sí, y a veces hay que utilizar se debe utilizar una ecografía vésico, que se llama reno-vésico-prostática, se pide, y a veces utilizar también la ecografía transrectal, porque puede haber un nódulo oculto o para estadificar el cáncer uno no lo toca con el dedo, y entonces se pide ese estudio. Y después está el laboratorio, que es muy importante, mide la creatininemia, la fosfatasa alcalina, y una sustancia fundamental que se llama antígeno prostático específico, que es normal hasta 4. Si usted tiene de 4 a 10, es medio indefinido, hay que vigilar, hay que ver, y si tiene más de 10, ya entonces eso no dice que el paciente tenga cáncer, pero tenemos que, una palabra que no tiene que asustar de ninguna manera, ¿no es cierto? Y ahí hay que hacer a veces la transrectal, la ecografía sirve para localizar y poder biopsiarlo y poder hacer el tratamiento adecuado. Con respecto al tratamiento, ya le dije, si puede haber cirugía a cielo abierto, puede haber endoscopía. Ahora, la medicación no cura la hipertrofia prostática, sí lo cura la cirugía. La cirugía en la hipertrofia prostática benigna saca toda la glándula y cura, deja la cápsula. Recuerde que el cáncer tiene ese punto de partida. Por lo tanto, una persona que ha sido operada de próstata
por agrandamiento benigno no está exceptuada de tener algo maligno, claro, ¿no es cierto? Y bueno, después, aparte, las operaciones pueden ser por sondas, por calor, por láser, toda una cantidad. Ha aparecido medicaciones muy importantes, porque a veces se agrega al agrandamiento prostático los esfínteres que están ahí, se contraen, entonces usted puede tener chica la próstata, pero está contraída, entonces han aparecido medicamentos, terazazona y otros más, ¿no es cierto?, tamsulosina, que relajan el esfínter, rompen esa contractura y la micción es perfecta. A veces incluso usted sabe que ahora se estila mucho en el mismo comprimido, en la misma cápsula están los dos componentes. Por ejemplo, puede estar el dutasteride con la tamsulosina y va a salir también el finasteride con la terazocina y otras drogas. Es decir, que por suerte ambas patologías, las tres patologías, tienen diagnóstico accesible y tratamiento altamente exitoso, y no hay que padecer esto en silencio. Y como usted refería, lo importante ir con tiempo, claro, ¿no? Con tiempo hacer las consultas. Y bueno, por ejemplo, acá en esos aspectos no se hace absolutamente nada. Debe haber campañas, ¿no es cierto?, a través de lo que yo llamo la medicina preventiva, ir a buscar las patologías, medirle el antígeno prostático, hacer toda una cantidad de hechos como hace el Hospital de Clínica en Buenos Aires, y realmente nos adelantaríamos a patologías muchas veces que son mortales, sí, no diagnosticadas, exacto, a pesar de la benignidad y el diagnóstico precoz que uno puede hacer. Muy bien, bueno, doctor, nos ha dado un pantallazo entonces.